que damos, o sea, que el hecho de que los niños se transformen en moneda de cambio entre padres y madres, expareja o exmatrimonio, lo que sea, es requete contra súper habitual. Yo no sé si es un fenómeno chileno o ocurre a nivel mundial, pero el tema esa ecuación maligna, ¿no? Te paso a los niños los fines de semana si pagáis pensión alimenticia. Y si no, no. Ah, no, si no me pasa, si no puedo ver a los niños, no pago pensión alimenticia. Ah, no, no puedo pagar la pensión alimenticia porque no tengo plata. Y ahí viene ese subterfugio horroroso, también y asqueroso, de esconder las lucas para no pagar. Entonces, exacto, dar una cosa por cierta, así como la otra, es igualmente peligroso y tramposo. es complejo y por eso yo digo que lo que debiera hacer nuestro legislador y que estamos caminando hacia allá es modificar la ley en términos de dar un mensaje, una señal a la sociedad de que ambos padres tienen obligaciones comunes en todos los aspectos. Por lo tanto, sería reconocer que efectivamente ambos padres tienen iguales responsabilidades, obligaciones, igualdad también en el afecto que requiere ese niño, así como lo ha dicho el psicólogo. Es tan importante de padre y de madre o de aquella persona que tenga el principal vínculo afectivo con el niño. Lo que necesita el niño es afecto, no tiene que ver con el género, es afecto de las figuras parentales más importantes. Entonces, si modificamos obviamente la ley en ese sentido, también vamos a ir empezando a cambiar los paradigmas en este aspecto, y el padre ya no me va a poder decir, no, es que yo no puedo. ¿Y por qué la mamá sí puede pagar? Y por otro lado, la mamá va a dejar de tener ese argumento que es que yo soy dueña de la cosa, digamos, de la cosita, que es el niño, porque claro, si yo lo tengo... Yo lo parí, es mío, ¿no es cierto? Es mi hijo, entonces no se lo paso, no dejo que vaya el fin de semana porque él tiene otra, entonces no quiero que salga con la otra, entonces no quiero que la... O sea, es toda un manejo y una manipulación a propósito de lo que yo como mamá o lo que yo como papá no quiero, y en este revanchismo y en esta radicalización de posiciones, el niño queda absolutamente olvidado. Ahora, olvidado y rematado desde el minuto en que, leyéndolo, el síndrome de alienación parental, y aquí, David, tú me puedes ayudar porque la agrupación de ustedes ha trabajado mucho el tema y tiene mucha gente. Tenemos casos realmente terribles, dolorosos, con muertes de niños, con suicidios, con muertes de papá. Es realmente dramático. Acá la gente escucha el síndrome de alienación parental, gente que no lo ha vivido, y realmente es difícil que lo entienda. Pero acá tenemos casos de niños de 8 años que se suicidan, niños de 15 años que dejan una carta escrita a su mamá, que es el video de hecho más visitado que tenemos en nuestra página web www.amordepapá.org, la última carta, que es una carta real de un niño que se suicidó a los 14 años, producto de este síndrome. O sea, las consecuencias para nuestros hijos son gravísimas. El síndrome de alienación parental es considerado un maltrato psicológico, incluso mucho más grave que un abuso sexual, mucho más grave que un abuso físico. De lo otro uno se puede recuperar con dificultad, con mucha ayuda, etcétera, pero de este es mucho más difícil. Exactamente, el clic que puede hacer un niño cuando crece y se da cuenta de lo que hizo la mamá o de lo que hizo el papá para inculcarle el odio hacia el otro progenitor, hacia toda su familia paterna o materna, sea el caso, a los amigos, es terrible, es doloroso, y luchar contra eso y tratar de darle herramientas a tu hijo para que pueda superar eso es complicadísimo. Entonces, eso también es importante que la gente entienda. Acá hay muertes de niños, hay suicidios de papás que se sienten realmente sin herramientas para poder seguir enfrentando el inmenso dolor que se vive al estar desvinculados de nuestros hijos. Por lo tanto, esto hay que ponerlo en la legislación. Esa es una de nuestras principales pilares de lucha, junto, como decía la jueza Negroni, el cambio del 225 que tiene que ser modificado. No podemos seguir con una ley de esa, de esa categoría. El 225, no sea tan amplio, por favor. El artículo 225 del Código Civil, que establece que al momento de la separación de una pareja, a la madre le corresponde el cuidado personal del niño si es que no hay acuerdo entre las partes en tenerlo una custodia compartida o que el papá con Pero es porque sí, porque es una ley antigua. Ahora, sí. Gloria, tú me contabas que esto se está trabajando entre los legisladores, los parlamentarios, pero claro, ha habido avances, pero son avances también que uno puede levantar la ceja y decir ya. O sea, todo cambia para que todo siga igual finalmente. Es que hay miedos asociados a los cambios siempre. Bueno, sí. Eso lo hemos visto, yo creo que en todos estos temas, llamémosle valóricos, que se están conversando en los últimos tiempos muy fuertemente, hay mucho miedo a enfrentar los cambios.
Y eso es tremendo porque cuando hay miedo, eso genera resistencia y la resistencia es negatividad. Y paralización. ¿Ah? Y paralización. El miedo paraliza, claro. Entonces, claro que son temas complejos, uno lo entiende, somos una sociedad bastante conservadora en muchos aspectos y efectivamente se está avanzando en algunas cosas, pero a mi entender y a mi parecer creo que hay que ser bastante más... no voy a decir radical porque es una palabra que quizá no me gusta tanto, pero sí creo que hay que ser más flexible en términos de que la legislación tiene que cambiar estableciendo esta corresponsabilidad, esto de que somos iguales en derecho. Ya acabamos de tener una maravillosa marcha sobre la igualdad y yo creo que es muy importante que entendamos ese concepto. La corresponsabilidad. La corresponsabilidad o la coparentalidad, que es el concepto más amplio. Y voy a citar a una psicóloga muy destacada que se llama Sylvia Langford, que tiene un libro que ya está en la segunda edición, que se llama De regreso a la armonía. Ella mencionó en una conferencia que tuvimos hace poco en los tribunales de familia una idea muy importante que a mí me gustaría repetirle, y que es que lo que pasa no es que los padres se separen, se separa la pareja. Los padres nunca pueden separarse, porque eso va contra el niño, va contra el hijo. Cualquier separación del concepto de padres va contra el interés del niño, contra los beneficios y las ventajas tan importantes que tiene para el hijo, y por eso el tema es cómo volvemos a visibilizar al niño con las necesidades que él tiene de afecto para el desarrollo de su personalidad. En las audiencias yo siempre le digo a las personas, es tan importante el afecto del padre como de la madre, que si uno tiene menos papá, o más mamá y menos papá, o al revés, o más papá y menos mamá, uno va cojo por la vida. Porque los grandes pilares, y eso lo puede decir el psicólogo, los grandes pilares de la personalidad de todos nosotros están en nuestros padres, en nuestros ancestros, ¿ya? En aquellos que nos criaron, porque puede haber sido la abuelita, puede haber sido la vecina, puede que me hayan adoptado, puede que haya crecido en un hogar de niños, pero hay ciertas personas que son los pilares de la personalidad. Y si yo tengo más de uno y menos del otro, en el caso de los padres, obviamente voy a crecer con esa cojera, con ese desequilibrio que se va a marcar y se va a desarrollar en la adolescencia y cuando yo sea adulto y seguramente cuando sea padre y cuando sea madre. O sea, tarde o temprano esta cuestión rebota. Gatilla, así es. Cosa. Jaime, en ese sentido, claro, porque estamos hablando de caso concreto, ¿no? Madres o padres que no dejan al otro progenitor estar presente en la vida de los hijos o las hijas. Pero yo al tiro me pregunto, ¿qué pasa con los niños que son huérfanos de padre o de madre? ¿También tienen ese cojeo? Absolutamente. De hecho, en la psicopatología se describe que grandes patologías, como por ejemplo la psicopatía, es producto de un cojeo importante en uno de los padres, o es haber introyectado un concepto padre destructivo, que termina luego haciendo que esa persona genere conductas destructivas con otras personas. Es decir, efectivamente esa cojera es muy importante. Han habido hartos experimentos sociales de intentar de alguna forma criar los hijos sin los padres. Por ejemplo, sin los padres. Por ejemplo, el concepto de los kibbutz. Ya, ok. Los niños se crían juntos y los matrimonios o parejas tienen otras acciones. ¿Y? Eso en el tiempo va disminuyendo. Hoy día ni siquiera un 4% de la población lo está haciendo y cada vez tiene menor sentido. Cada vez se vuelve al concepto inicial, que el padre y la madre tienen un rol fundamental en el desarrollo, en la integridad, tanto a nivel valórico, emocional, cognitivo, en todos los aspectos de la persona. Es decir, en lo que se llama la socialización primaria, es decir, en esos primeros momentos en que el hijo empieza a hacerse cargo de sí mismo, en el sentido de quién soy frente al otro, cuál es mi identidad propia. Y en esto, cuando mi identidad y mi supervivencia depende de un padre que me manipula de esta forma, obviamente el sentido de culpabilidad es tremendo. Eso genera 20% más. Eso es un tema que va un poco más allá. Nos vamos a tener que ir a una pausa, pero antes, David, ustedes plantean en la página de Amor de Papá que la relación entre el femicidio y los niños con padres ausentes, según algunos estudios, de acuerdo a esos estudios, el 60%, creo, de los femicidios, o sea, de los hombres que matan a sus exparejas, son cometidos por
hombres que fueron niños sin la presencia paterna. Ese es un dato súper radical. Súper potente, sí, súper potente. Eso lo incorporó al principio cuando recién partíamos de la agrupación, lo incorporó un psicólogo que tenía un estudio referente a ese tema y exactamente el 60%. Es así, o sea, tú hablabas de suicidio, de lo que sea, pero este es un dato... Potentísimo. Estamos creando en este momento, con la legislación que nos rige y con el funcionamiento de los tribunales de familia, algunas juezas, porque acá tenemos una jueza de tercer juzgado de familia, Gloria Negroni, que sabemos que hace un muy buen trabajo y está muy bien capacitada para poder administrar justicia de familia. Pero hay algunas cosas que tampoco entienden esto mucho y estamos formando en este momento, gracias a la separación, a la desvinculación de muchos niños y niñas de sus padres, estamos generando futuros femicidas, que eso es realmente dramático. En ese sentido, sumando un poco lo de David, es decir, si tú te imaginas la frustración de un niño que descubre a los 14 años que se la estaba mintiendo respecto al padre, que no era real. El padre un esto, este otro. Exacto, se da cuenta, perdió años de su vida junto a él, eso produce una rabia y una frustración tremenda. Y después, cuando vuelven a revivir eso en sus propias relaciones de pareja, les toca vivir el mismo fenómeno de nuevo, entonces ahí descargan con toda esa frustración y de manera absolutamente psicopática una conducta como el femicidio. Ahora, no es un dato menor el hecho que el SAP, el síndrome de alienación parental, no haya sido aún acogido por la Organización Mundial de la Salud, lo que también es un obstáculo. Porque si fuera aceptado, se podría usar en juicio, en tratamiento, en lo que sea. Por eso nosotros hablamos muchas veces del maltrato psicológico severo, para no incluir para no usar SAP. Pero también cuánto tiempo tuvo que pasar, cuántas personas tuvieron que morir de SIDA para que la OMS reconociera el SIDA como una enfermedad. Entonces, es algo sumamente delicado y muy puntual lo que mencionaste a ti, pero la realidad dice otra cosa. Por eso también yo invito a los parlamentarios a que hagan caso a la opinión de los especialistas que viven día a día síndromes de alienaciones parentales, maltrato de niños. Que nos metiéramos un poco más en la tipificación, si se puede hablar así, de este síndrome, que a lo mejor al hablar de ello, ustedes que están en la casa van a reconocer, no ustedes mismos, seguro que no, ustedes son gente buena, pero de casos que ustedes conocen donde estos síntomas se dan y uno tiende a tomarlo, no sé si como natural, pero sí, producto de la pica, qué sé yo, pero uno entra a justificarlo muchas veces. A la vuelta de una pausa, así.